El Sol se está preparando para un gran cambio, ya que sus polos magnéticos se están invirtiendo. Tal como la Tierra, el Sol tiene un norte y un sur magnético. Pero a diferencia de nuestro planeta, el proceso de inversión de los polos del Sol es más frecuente y fácil de prever. Se espera que el próximo giro se produzca este año entre abril y agosto. Aunque puede sonar apocalíptico, no tienes de qué preocuparte. Si tienes alrededor de 30 años, ya has vivido este fenómeno más de una vez, ya que el Sol se voltea cada 11 años. Probablemente no notaste ningún cambio en ese entonces, porque este proceso no nos afecta demasiado. Pero esta vez, las cosas podrían ser un poco diferentes. En la Tierra, las corrientes oceánicas son movimientos que juegan un papel crucial en la influencia del clima y el tiempo al distribuir el calor desde el ecuador hasta los polos. En el Sol, estas corrientes son más bien un océano de plasma. Pero no solo transportan calor, sino también energía electromagnética. Esto sucede porque el Sol es una enorme bola de gases calientes e ionizados que fluyen dentro de su núcleo. Al fusionar átomos de hidrógeno y formar helio, nuestra estrella libera una cantidad inmensa de energía, lo que forma estas intensas corrientes eléctricas. Y siempre que hay corrientes, hay campos magnéticos. Es más fácil de entender si piensas en ese experimento clásico con un alambre y un clavo que probablemente realizaste en la escuela primaria. Cuando la electricidad fluye a través de un alambre, crea un campo magnético alrededor del alambre. Así que, cuando conectas un alambre a una batería y lo enrollas alrededor de un clavo, el clavo se convierte en un imán. Esto es similar a cómo las corrientes eléctricas forman campos magnéticos en el Sol. Todo este proceso con el cual el Sol genera su campo magnético se llama dínamo. No podemos observarlo directamente, pero podemos ver sus efectos en la superficie del Sol. Cuando los flujos de plasma y magnetismo se vuelven inestables e intensos, se manifiestan como manchas solares, que son áreas oscuras en la superficie del Sol. Aunque aún queda mucho por conocer acerca de cómo funciona este dínamo, los científicos ya han aprendido algo muy importante tras siglos de observar las manchas solares. El proceso del dínamo sigue un patrón. Alrededor de cada década, se reorganiza. Los campos magnéticos polares del Sol se debilitan hasta llegar a cero, y luego regresan, pero con la polaridad opuesta. En la década de los 50, los investigadores descubrieron que cuando las manchas solares comienzan a volverse más intensas, significa que los polos se están preparando para una inversión. Y durante los últimos años, la actividad solar ha sido excepcionalmente alta. Hay más llamaradas solares, más ráfagas de radiación electromagnética y más bultos de plasma siendo expulsados al espacio. Es como si estuviéramos sentados en primera fila en el espectáculo de fuegos artificiales más épico del sistema solar. De hecho, el Sol no ha estado tan activo en 2 décadas. En este momento, los expertos creen que los campos polares están casi sincronizados y debilitándose constantemente, acercándose cada vez más a cero. Pero aún no hemos llegado al punto de inversión. Aunque puede parecer que el Sol invierte sus polos magnéticos como un reloj cada 11 años, la verdad es que no es tan exacto. Este cambio puede ser accidentado y algunos aspectos del fenómeno todavía son muy difíciles de predecir. Observemos el último ciclo solar, por ejemplo. El hemisferio norte comenzó su inversión magnética a principios de junio de 2012, pero entonces se encontró con un obstáculo y se quedó alrededor del punto neutro hasta finales de 2014. Mientras tanto, en el hemisferio sur, las cosas fueron más fluidas y la polaridad cambió a mediados de 2013. En esta ocasión, el Sol parece estar comportándose bien. Las cosas van sobre ruedas en este ciclo, y la transición de los polos es más pareja.
Pero aquí está la cuestión. Los procesos de inversión nunca son iguales. Eso es lo que hace que este fenómeno sea tan interesante de observar. Pero al mismo tiempo, es difícil predecir cómo nos afectará. Aquí en la Tierra, no tenemos que preocuparnos demasiado por esas intensas explosiones solares que ocurren a 150 millones de kilómetros de distancia. Pero si una tormenta solar llegara a nuestro planeta, la principal amenaza que traería sería la interrupción de los satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, las cosas podrían ser diferentes en este ciclo de inversión que está sucediendo en 2024, porque el número de satélites ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, solamente el sistema Starlink de Elon Musk incluye más de 4,000. Todos estos satélites, junto con los satélites de comunicación y GPS, podrían verse afectados o incluso destruidos por una potente tormenta solar. A pesar de que las posibilidades de que una tormenta solar de estas características golpee la Tierra son bajas, no es imposible. En 1859, durante el evento Carrington, sucedió una tormenta cerca del pico del ciclo solar, haciendo que las corrientes fluyeran a través de las líneas de telégrafo, provocando incendios y perturbando los mensajes a nivel mundial. La Tierra quedó en silencio cuando las comunicaciones por telégrafo fallaron. Imagina lo que una tormenta solar podría hacer a nuestra gran cantidad de satélites hoy en día. Podría afectar todo aquello en lo que confiamos a diario, desde las comunicaciones y la navegación basadas en el espacio hasta los servicios de pronóstico del tiempo. La distribución de energía a nivel del suelo también podría verse afectada. Puedes olvidarte de ver YouTube o Genial, porque si tal fenómeno ocurriera hoy, podría causar un apocalipsis en Internet, dejando a innumerables personas y empresas sin conexión. Se calcula que si ocurriera un evento de clase Carrington hoy en día, provocaría daños que oscilarían entre los 600,000 millones y los 2,5 billones de dólares. Y estoy hablando solo de los Estados Unidos. Afortunadamente para nosotros, las tormentas solares tan intensas como el evento Carrington suceden solo una vez cada 500 años aproximadamente. Mala noticia para los satélites de comunicación, pero una gran noticia para los observadores de auroras. Durante el evento Carrington, deslumbrantes auroras boreales iluminaron el cielo mientras los espectáculos de luces polares se extendían mucho más allá de sus rangos habituales. Las luces del norte se vieron tan al sur como en Cuba y Honolulu, Hawái, mientras que las luces del sur se vieron tan al norte como en Santiago de Chile. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue su primera visión de la aurora y quedaron obsesionadas con los cielos inusualmente brillantes. Algunos de ellos pensaban que era el fin del mundo, mientras que otros comenzaban su día temprano, creyendo que el sol había salido tras escuchar a los pájaros piar y ver los cielos brillantes. Hoy sabemos que no hay nada extraño en ello, considerando que la aparición de auroras en latitudes más bajas es uno de los efectos esperados de la inversión del polo magnético del Sol. Típicamente, estos deslumbrantes fenómenos se encuentran entre los 60 y 75 grados de latitud, pero durante la última inversión del polo magnético del año 2013, se observaron intensas auroras por debajo de los 50 grados. Los testigos describieron estas auroras como de un rojo sangre o un carmesí profundo, y brillaban tan intensamente que se podía leer un periódico bajo su luz. Es importante estudiar este fenómeno y no temerle. La inversión de los polos magnéticos del Sol es en realidad una gran oportunidad para que los científicos comprendan mejor cómo funciona nuestra estrella. Dado que aún faltan muchas piezas en el rompecabezas del dínamo, todavía no somos muy buenos para predecir por qué algunos ciclos solares son más intensos que otros o cuándo ocurrirá una eyección de masa coronal. Pero poder predecirlo se está volviendo cada vez más necesario a medida que nos aventuramos al espacio.
Cuantas más personas estén fuera de la Tierra, más expuestas estarán a estas fuertes tormentas solares. Es por eso que la comunidad científica quiere saber con mayor precisión cuándo una tormenta solar puede causar daños a las naves y a las estaciones espaciales. Además, ayudaría a los meteorólogos a avanzar en la predicción del clima, no solo en la Tierra, sino también en el espacio. El objetivo principal es hacer que los viajes espaciales sean más seguros a medida que el interés en las misiones tripuladas a la Luna y Marte crece cada año. Otra razón por la que es importante aprender más sobre la inversión del polo del Sol es para entender mejor cómo funciona su misterioso interior. Eso podría ayudarnos a descifrar los aspectos de otras estrellas en el universo y quizás nos acerque a responder la pregunta esencial: ¿por qué estamos aquí? Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí. Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol,
mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto. Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio. Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora,
Vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor. Pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024, Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700,000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo. Estás observando el mejor retrato completo del Sol hasta ahora. Afortunadamente, nuestra estrella madre de 4.500 millones de años no utilizó ningún maquillaje para ajustar su tono de piel antes de esta sesión de fotos. Y ahora podemos estudiar su superficie con gran detalle. Esta imagen icónica fue tomada en marzo del 2022. La NASA quería comprender mejor el comportamiento solar y su impacto en la vida en la Tierra. Y por supuesto, en el futuro de nuestras tecnologías espaciales. Para hacerlo, lanzaron la misión del Satélite Observatorio Dinámico Solar, o SDO, en febrero del 2010. Esta legendaria sesión de fotos ocurrió 12 años después, cuando el SDO estaba a medio camino entre la Tierra y el Sol. Los científicos tuvieron que ensamblar 25 imágenes individuales como si fuera un rompecabezas. Así que la imagen final contiene 83 millones de píxeles. Sí, esta resolución es unas 10 veces mejor que la de tu sofisticado televisor 4K. Mira este increíble patrón similar a una galleta. Normalmente, la brillante superficie del Sol lo opaca cuando observamos la estrella desde la Tierra. Afortunadamente, la NASA exploró la luz más allá del rango visible, lo que les permitió descubrir algunos detalles invisibles del rostro del Sol. Cuando ajustas tu selfie con filtros y efectos, puedes terminar con retratos completamente diferentes, resaltando distintas partes de tu rostro, incluso aquellas que ni siquiera sabías que existían. El mismo principio funciona aquí.
Todas estas bolas de plasma son la misma foto del Sol captada en diferentes longitudes de onda electromagnéticas. Los puntos y patrones revelados pueden ayudarnos a entender un poco mejor los sucesos que ocurren dentro de la piel del Sol. A la velocidad de la luz se supone que significa súper rápido. Pero este rayo dorado que acaricia tu mejilla al amanecer ha recorrido un largo camino y es increíblemente antiguo en términos humanos. Los fotones generados por el núcleo del Sol tardan entre 10.000 y 170.000 años en viajar a través de la atmósfera de la estrella, y luego unos 8 minutos más para llegar a la Tierra. Así que, exploremos qué les lleva tanto tiempo. Nuestro recorrido comienza con la capa superior de la atmósfera del Sol. ¿Recuerdas a las deidades solares en películas y obras de teatro? A menudo portan lujosas coronas con rayos dorados. Bueno, el verdadero Sol también viste una elegante corona, que es la capa externa de su atmósfera. Pero, por supuesto, su tamaño y su esplendor no se pueden comparar con esas coronas de plástico para disfraces. Y su forma no es tan estable. La corona es un caparazón de gas que envuelve a nuestra estrella madre, y su tamaño y su forma fluctúan constantemente bajo la influencia del campo magnético del Sol. Puedes ver esta corona a simple vista desde la Tierra durante los eclipses solares totales. Se ve como una hermosa e intensa radiación alrededor del disco solar, que a su vez está completamente bloqueado por la Luna. La corona se extiende 8 millones de kilómetros por encima de la superficie del Sol, mientras que nuestro planeta azul tiene un diámetro de solo unos 13.000 kilómetros. Así que un rayo hipotético de la corona equivaldría a una fila de unos 625.000 planetas del tamaño de la Tierra. De repente, todos mis problemas empezaron a parecerme insignificantes. Aquí tienes otro dato curioso. La corona del Sol de alguna manera rompe las leyes de la física que conocemos, porque está más caliente de lo que debería estar. Su temperatura supera el 1.000.000 de grados centígrados, mientras que la superficie del Sol solo tiene unos 5.000 grados. Aunque la palabra solo no encaja aquí, porque aún es extremadamente caliente en términos humanos. Por lo general, la temperatura tiende a disminuir a medida que te alejas de una fuente de calor, pero este no es el caso con el Sol. Los científicos espaciales todavía se rascan la cabeza tratando de investigar este misterio. Afortunadamente, la reciente sesión de fotos nos permite explorar qué sucede dentro de esta gran estrella caliente sin riesgo de que perdamos nuestra visión. Aquí tienes, por ejemplo, estos hermosos puntos brillantes. Representan erupciones solares que ocurren bajo la capa de la corona. Las erupciones solares son explosiones poderosas que ocurren cuando los campos magnéticos chocan entre sí. Cuando esto sucede, cambian de forma y se reorganizan rápidamente. Estos campos surgen del plasma, que es muy turbulento en sí mismo, por lo que estos sucesos no son una sorpresa para el clima local. ¿Quién hubiera pensado que el Sol tendría manchas oscuras en su piel, al igual que las personas? Estas zonas más oscuras se conocen como agujeros coronales. Los terrícolas pueden experimentar su impacto cuando observan las hermosas luces de la aurora en las regiones polares. Los agujeros coronales se ven más oscuros porque el plasma en estos lugares es más frío, menos denso y está magnéticamente abierto. Estas condiciones permiten que los vientos solares escapen hacia todo el sistema solar en lugar de quedarse en la superficie del Sol. Y cuando chocan con la magnetosfera de la Tierra, emergen las auroras para fascinar a nuestros ojos. Menos mal que nuestro campo magnético enfría los vientos solares. Nadie quiere que se le derritan los ojos, ¿cierto? Ahora, si buscáramos una analogía para los pelos del Sol, el mejor candidato serían las prominencias solares. Estos grandes lazos de plasma brillantes surgen de la superficie del Sol y se extienden miles de kilómetros hacia el espacio.
Su vida útil varía desde días hasta varios meses. Es uno de los fenómenos más comunes en esta región. Aunque la primera descripción detallada de la prominencia solar data del siglo XIV, los científicos modernos aún investigan cómo y por qué se forman. Adentrándonos aún más, nos enfrentamos a la región de transición. Esta capa tiene un espesor de alrededor de 100 kilómetros, y el clima aquí es inimaginable. Las temperaturas pueden llegar hasta los 500.000 grados centígrados. La capa de transición se encuentra entre la corona y la última región de la atmósfera del Sol, llamada cromósfera. Hablando de eso, bienvenidos a nuestra próxima parada. La región de la cromósfera es famosa por un misterio científico llamado espícula. Estos espectaculares chorros de plasma parecidos a hierbas se disparan hacia arriba desde la superficie del Sol y alcanzan velocidades de unos 360 kilómetros por segundo. Como si estuvieran saltando en un trampolín desde la superficie del Sol, cada espícula dura unos minutos en el espacio exterior antes de caer de nuevo en la atmósfera solar. Los científicos tenían un desafío al tratar de explicar cómo las partículas cargadas magnéticamente podían lograr escapar de la enorme gravedad del Sol estando tan cerca de él. La respuesta posible surgió en 2017. Un grupo de científicos descubrió que las partículas neutrales proporcionaban a las partículas cargadas magnéticamente una flotabilidad extra para escapar de la gravedad solar por un tiempo. Es más razonable que la teoría de que sucede gracias al polvo de hadas, sin dudas. Ahora, vayamos 1500 kilómetros hacia adentro a través de la cromósfera para finalmente llegar a la superficie solar, la fotosfera. Tiene alrededor de 400 kilómetros de espesor, pero a diferencia de la Tierra, la superficie del Sol no es sólida ni estable en absoluto. Las temperaturas aquí son increíblemente altas para que cualquier material pueda existir. Por otro lado, los científicos a menudo llaman al plasma el cuarto estado de la materia. ¿Y por qué no? Está compuesto por átomos ionizados y electrones libres, por lo que en cierto modo tiene bastante sentido. Entonces, ¿cuál es el problema? Tal vez un día nos encontremos con una civilización de personas plasmoides. Pero creo que sería mejor que nos evitemos sus cálidos abrazos de bienvenida. De todos modos, la fotosfera es nuestra última parada, porque la humanidad no tiene la tecnología para explorar el Sol más profundamente. Así que, si quieres aprender más, tendrás que inventar tu propia nave espacial. Pero el tiempo se agota. Solo tienes unos 7 a 8 mil millones de años. Después de eso, nuestro Sol se desvanecerá, según las estimaciones de los científicos. Tienes un competidor serio, sin embargo. La sonda solar Parker de la NASA es la actual campeona en inmersión profunda en el Sol. Esta nave espacial logró viajar más de 7 millones de kilómetros desde la superficie del Sol hacia su núcleo el 27 de septiembre de 2023. Y luego, repitió su propio récord una vez más en diciembre del mismo año. Entonces, ¿por qué no se derritió?, podrías preguntar. La sonda ha sido diseñada para resistir condiciones de intensidad y fluctuaciones de temperatura extremas. Está equipada con un escudo térmico especial y un sistema autónomo que protege la misión de las potentes radiaciones solares. La NASA tiene planes aún más ambiciosos. En diciembre de 2024, Parker realizará su acercamiento mayor al Sol. Viajará más rápido que cualquier objeto hecho por el hombre hasta el momento, a una velocidad de 700.000 kilómetros por hora. La sonda estará a solo 6 millones de kilómetros de la ardiente y brillante superficie del Sol. Es como aterrizar en una estrella. Los astrónomos ya han comparado este próximo hito épico con el alunizaje. Estoy pensando que podría ser más seguro si aterrizáramos de noche. Sí, tienes razón. Es un chiste demasiado viejo.
Desde nuestro punto de vista, el Sol parece tan tranquilo y pacífico. Pero al igual que los seres humanos y todo el mundo vivo, tiene sus propias fases de mayor o menor actividad. Solo que las consecuencias son mucho mayores y más caóticas cuando el Sol se vuelve hiperactivo. Acerquémonos para ver qué ocurre. Una de las formas de medir la actividad de nuestra estrella es contando las manchas solares de su superficie. Se trata de manchas oscuras que se forman cuando el campo magnético del Sol se desorganiza. El resultado es que cuantas más manchas solares hay, más activa se vuelve nuestra estrella. Parece que el Sol está de fiesta últimamente. El número de manchas solares observado por los científicos es el más alto desde hace 21 años. En junio aparecieron 163 manchas en su superficie. La última vez que hubo tantas manchas oscuras en el Sol fue en septiembre de 2002, cuando había 187. Parece que esta fiesta caótica se acerca a su punto álgido, algo que llamamos máximo solar. ¿Cómo ocurre esto? El campo magnético del Sol es muy potente y organizado, pero como dijimos, a veces llega el momento en que termina enredado. Algo así como una bola de bandas elásticas que se enrollan muy apretadas. Entonces el plasma solar se eleva desde la superficie formando bucles y causando un caos en forma de erupciones solares y algo que llamamos eyección de masa coronal. Ocurre cuando el plasma de la atmósfera superior del Sol, llamada corona, se vuelve loco y estalla con mucha fuerza. Entonces en algún punto esta bola se rompe y convierte el polo sur del Sol en el polo norte y viceversa. Todo esto ocurre cada 11 años más o menos. Por lo tanto, cuando el Sol entra en esta fase se vuelve muy activo y dispara grandes cantidades de plasma a partir de enormes manchas oscuras del tamaño de planetas, liberando potentes erupciones de energía y radiación. Algo fascinante ocurre cuando el Sol se vuelve más activo, un fenómeno llamado cascada de plasma o prominencia de la corona polar. Es como una mini erupción que comienza en el Sol y parece que intenta escapar, pero entonces el campo magnético tira hacia atrás antes de que pueda llegar al espacio. Y esta cascada de plasma es realmente espectacular. Llega hasta 100.000 kilómetros por encima de la superficie. Es como si apilaras 8 tierras una encima de la otra. Entonces ocurre algo que se denomina vórtice polar. Es como un gigantesco halo de plasma que gira alrededor del polo norte del Sol a gran velocidad. Este vórtice se produce cuando un gran tentáculo de plasma se rompe y vuelve a caer hacia la superficie, de forma similar a cómo se genera una cascada de plasma. Los científicos no saben por qué este plasma permanece tanto tiempo sobre la superficie del Sol. Hubo una eyección de masa coronal gigante en forma de mariposa en marzo de este año. Tenía una forma tan extraña porque explotó en el lado del Sol que no podíamos ver, por lo que era imposible medir completamente su fuerza. Por fortuna no explotó en nuestra dirección, pero es posible que haya golpeado un poco a Mercurio y que haya desprendido algo de polvo y gas, ya que Mercurio tiene un campo magnético débil. Todo suena bien en teoría, pero no son tan buenas noticias para nosotros. Debido a todo esto, podría haber más tormentas solares intensas que pueden llegar hasta la Tierra. Y no solo suenan alarmantes, de hecho, lo son. Crean un caos y perturban el campo magnético de nuestro planeta. Las tormentas geomagnéticas pueden formar hermosas auroras boreales, es cierto. Pero sería mejor disfrutar de estas bellezas en condiciones normales o simplemente contemplar una buena puesta de sol sobre el océano. No es que todas las tormentas solares vayan a golpear necesariamente la Tierra. Para alcanzar nuestro planeta, deben apuntar en la dirección correcta en el momento adecuado. Pero si eso ocurre, la tormenta puede ionizar la atmósfera superior y adiós a nuestras comunicaciones. Habría apagones temporales en sistemas como el GPS y la radio. No es un gran problema por sí solo, pero puede ser muy peligroso si ocurre en el momento equivocado, como durante un tsunami o un terremoto. Las tormentas también pueden dañar infraestructuras eléctricas como líneas de ferrocarriles y redes eléctricas. Si estás en un avión en ese momento, podrías estar expuesto a niveles más altos de radiación. Aún no está claro lo peligroso que es para nosotros, pero puede ser un problema grave para los astronautas en el espacio. Cuando las tormentas solares alteran el campo magnético, pueden afectar las migraciones de algunos animales, como tortugas marinas, ballenas y aves. Dado que en el reino animal todo funciona según el orden natural, nadie sabe qué les podría suceder a estas criaturas. Y si el Sol está en el máximo de su actividad, los satélites también tienen problemas. Tenemos más satélites en el espacio que nunca,
Y cuando la atmósfera superior se vuelve más densa debido a todos estos cambios, esto puede empujar a los satélites a diferentes direcciones. Podrían chocar entre sí, o algunos tal vez caer a la Tierra, lo que solo es genial en las películas con superhéroes capaces de hacerle frente a estos peligros con relativa facilidad. Con suerte evitaremos una tormenta solar masiva como la de Carrington. La historia fue así. En agosto de 1859, astrónomos de todo el mundo observaron cómo el número de manchas solares era cada vez mayor. Un hombre llamado Richard Carrington estaba entre ellos. A principios de septiembre, estaba dibujando las manchas solares cuando de repente lo cegó un destello de luz. Duró unos 5 minutos, pero fue espectacular. Más tarde lo escribió como una llamarada de luz blanca. Fue una potentísima eyección de masa coronal, y en solo 17 horas y media esta tormenta cruzó el largo camino entre el Sol y nuestro planeta, que es de 145 millones de kilómetros, y desató su fuerza sobre nosotros, a pesar de que debería haber tardado varios días. Cuando empezó esta tormenta, las máquinas telegráficas de todo el mundo echaron chispas. Los operadores recibieron descargas eléctricas y el papel incluso se incendió. La gente estaba realmente asustada y confundida porque nunca antes habían visto un cielo tan brillante. Algunos incluso pensaron que era el fin del mundo. Al día siguiente, los telegrafistas aún no podían trabajar correctamente porque la atmósfera de la Tierra seguía cargada. Incluso consiguieron enviar mensajes utilizando la corriente auroral en lugar de la electricidad normal. Por otro lado, este fenómeno provocó impresionantes auroras en el cielo. Los habitantes de Hawái y Cuba pudieron ver hermosas auroras boreales, mientras que en Chile se pudieron observar auroras australes. Todos estos sucesos van en aumento, lenta pero constantemente. Por ejemplo, las erupciones solares son potentes estallidos de energía procedentes del Sol. En 2022 hubo 5 veces más en comparación con el año anterior. Y las más potentes, las de clase X, son cada vez más intensas y frecuentes. Esto podría ser mucho más extremo de lo que se pensaba. Además, es probable que empiece un poco antes de lo previsto. Los científicos pensaron primero que el pico ocurriría en 2025, pero parece que incluso podría suceder a finales de 2023. No podemos protegernos completamente si una tormenta solar nos golpea de lleno, pero sí podemos tomar algunas medidas para hacer aterrizar los aviones, ajustar la trayectoria de los satélites en el espacio e intentar que las infraestructuras vulnerables permanezcan seguras. Para hacer todo esto necesitamos mejores previsiones meteorológicas solares que nos ayuden a prepararnos para lo peor. Todo esto puede sonar aterrador, pero no te preocupes, las erupciones solares no destruirán nuestro planeta. Envían material solar cargado hacia nosotros a velocidades bastante altas, pero no es que estemos completamente condenados si toda esa energía nos golpea. Nuestro planeta no nos dejará desprotegidos. Todavía tenemos la atmósfera y el campo magnético que nos mantiene relativamente a salvo. Nuestra gruesa atmósfera es como un escudo que bloquea la radiación que podría dañarnos. Estas erupciones solares pueden afectar sobre todo a la tecnología, pero no van a destruir la Tierra. Supongo que después de todo, tenemos nuestros propios superhéroes. ¿Qué pasaría si el Sol explotara? Bueno, puedes adivinarlo. Sería una noticia muy mala para nosotros. Este fue un video corto, ¿verdad? No, espera, tengo más. Si el Sol explotara, se desataría el caos en nuestro sistema solar. Los científicos nos dicen que ciertamente sucederá algún día. ¿Pero por qué? ¿Cómo se desarrollarían exactamente los sucesos? ¿Y es posible de alguna manera sobrevivir a semejante catástrofe? Bien, vamos a profundizar en ello. En primer lugar, prepárate para un viaje al núcleo del Sol. El corazón de nuestra estrella está lleno de átomos de hidrógeno que tienen una fiesta de baile celestial. Estos átomos están tan emocionados que chocan entre sí con todas sus fuerzas, y cuando colisionan sucede algo mágico, la fusión nuclear. Y en esta fusión, los átomos de hidrógeno se combinan para formar átomos de helio, un experimento de química a gran escala. Durante esta fusión nuclear, una pequeñísima cantidad de masa de los átomos de hidrógeno se transforma en una gran cantidad de energía. Es la famosa ecuación de Einstein, E igual mc² en acción. La energía se libera en forma de luz y calor, irradiando hacia afuera para iluminar todo el sistema solar. Una vez que todos estos procesos se ponen en marcha, un montón de partículas energizadas llamadas fotones se unen a la diversión.
Estos fotones son como pequeños paquetes de luz rebotando y zumbando en todas direcciones. Desempeñan un papel crucial en la transportación de la energía del Sol a través del espacio e iluminan y calientan nuestro acogedor planeta. Pero para mantener todo esto en marcha, y para que los átomos no escapen y creen un caos total, el núcleo del Sol necesita estar bajo una tremenda presión. Esta presión proviene del inmenso peso de las capas exteriores que presionan sobre el núcleo. Pero las capas internas no se rinden. La energía creada por la fusión y la concurrida fiesta de fotones intentan con todas sus fuerzas escapar del núcleo del Sol. Pero el núcleo es tan denso y la presión es tan grande que la energía se toma su tiempo para salir. Rebota, es absorbida y vuelve a emitirse por otras partículas. Finalmente, después de mucho tiempo, llega a la superficie del Sol y se dispara al espacio para llegar hasta nosotros como luz solar. Bien, ahora ya sabemos cómo funciona el Sol. Pero, ¿qué sucede una vez que llega al final de su vida? Bueno, aquí está lo interesante. Nuestro Sol tiene un suministro limitado de hidrógeno. En unos 5.000 millones de años se quedará sin combustible. Después de eso, la estrella experimentará algunos cambios importantes. Ahora, presta atención, porque hay muchas posibilidades de que nos lo perdamos. Primero, el Sol se inflará y se convertirá en una gigante roja, mientras se expande como un globo. Crecerá tanto que se tragará los planetas interiores, incluyendo a nuestra querida Tierra. Estamos hablando de un Sol que ocupa todo ese espacio, así que ni siquiera veremos el final de nuestra estrella, a menos que nos mudemos a algún lugar más lejano. Después de la fase de gigante roja, el Sol se encogerá un poco. Sus capas exteriores se desvanecerán en el espacio, dejando atrás una hermosa nebulosa planetaria, y así quedará revelado su núcleo resplandeciente. ¡Oh! El núcleo, ahora lleno de helio, empezará a sonar extraño, y también comenzará a fusionar elementos más pesados como el oxígeno y el carbono. Estas reacciones no serán tan enérgicas, como una fiesta con menos baile y ambiente más relajado. Al final incluso el helio se agotará y el Sol se convertirá en una enana blanca compacta, una estrella jubilada disfrutando de su hogar de retiro. Los científicos estiman que al Sol le quedan entre 7 y 8.000 millones de años antes de que apague sus luces. Pero no te preocupes, para ese entonces la humanidad podría haber viajado a galaxias lejanas o incluso haber evolucionado hasta convertirse en seres increíbles. Nuestro Sol no se apagará con un estruendo como los fuegos artificiales. No es lo suficientemente grande como para convertirse en una supernova o un agujero negro. Esas superestrellas necesitan mucha más masa que la de nuestro Sol para lograr esos trucos cósmicos. Pero ¿qué pasaría si explotara muy de golpe? Abruptamente y sin ninguna razón. Bueno, vamos a ver. Imagina esto. El Sol estalla y la Tierra se prepara para un viaje salvaje. El suceso desata una cantidad increíble de energía que envía una onda de choque que se desplaza a través del espacio a la velocidad de la luz. Son necesarios unos 8 minutos para que esta onda de choque llegue a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, el Sol está a una asombrosa distancia promedio de 150 millones de kilómetros de nosotros. Entonces, toma un poco más de 8 minutos y 20 segundos que la luz del Sol recorra toda esa distancia y nos alcance. Pero hablemos de la explosión. Sería un espectáculo grandioso. Lamentablemente, también sería el fin de la película. Las cantidades inmensas de energía desatada harían que el Sol se expandiera rápidamente tragándose los planetas interiores, incluyendo a la Tierra. Y eso no es todo. Prepárate para una explosión gigantesca de radiación. El Sol desataría un torrente de partículas supercargadas. Estamos hablando de rayos X y rayos gamma, el tipo de radiación que puede causar serios problemas. Cuando estas partículas de alta energía impactan con nuestro planeta, se descontrolan, causando todo tipo de caos. Ioniza la atmósfera y crea un inmenso pulso electromagnético. Este pulso es como una onda de choque para los aparatos electrónicos. Los fríe, los electrocuta y los deja inutilizables. Por lo tanto, si tus dispositivos no están protegidos, pasarán un mal rato. Hablando de tiempos difíciles, lo que sigue es la vaporización instantánea de nuestro planeta. Pero el gran final del Sol no solo afecta a la Tierra, sino que causa estragos en todo el sistema solar. Esa enorme ráfaga de energía se estrellará con todo en su camino. Los planetas y otros objetos serán sacados de sus cómodas órbitas en un absoluto caos y desconcierto.
El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¡pum!, se ha ido abandonado a los vientos cósmicos. E incluso los planetas que sobrevivan a esta catástrofe probablemente se desviarán de sus órbitas y vagarán libremente por la galaxia. No olvidemos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno. Estos gigantes generan su propio calor interno, lo que los mantiene acogedores y atrae a muchas lunas. Pero la explosión del Sol robaría su calor, convirtiéndolos en lugares increíblemente fríos. Y ahora que hemos discutido cuán catastrófico sería todo esto para nuestro sistema solar, vamos a hacer la pregunta lógica. ¿Podría la humanidad sobrevivir? La respuesta corta es no, no lo lograríamos. Todo sería aniquilado, excepto tal vez algunas bacterias astutas que se esconden en las sombras. Pero en un escenario más esperanzador en el que el Sol nos diera una advertencia sobre sus planes, podríamos tener una oportunidad de luchar. Si lo supiéramos con anticipación y tuviéramos tiempo para prepararnos, podríamos poner en marcha nuestros planes de supervivencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Dado que la propia Tierra no sobreviviría al berrinche del Sol, tendríamos que mudarnos a algún lugar. ¿Recuerdas que mencionamos que no todos los planetas serían completamente destruidos? Bueno, tristemente, los más cercanos al Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, desaparecerían. Entonces, la opción más fácil sería mudarnos a algún otro sistema solar con su propio planeta similar a la Tierra. Pero ¿qué pasaría si la Tierra de alguna forma lograra sobrevivir a esta catástrofe? No pensemos en cómo sucedería y simplemente discutamos las consecuencias. Por empezar, nuestro clima se volvería loco. Durante los primeros momentos de la explosión del Sol, la radiación y las partículas elevarían la temperatura de manera significativa, creando una ola de calor interminable. Sería un efecto invernadero importante. Los océanos se evaporarían, formando nubes espesas y esponjosas que atraparían el calor y se negarían a dejarlo escapar al espacio. Y después de eso, sin el cálido abrazo del Sol, la Tierra se convertiría rápidamente en un gran congelador. Entonces, tendríamos que pensar una solución para la supervivencia. Una idea sería buscar refugio bajo tierra, donde no nos afectaría tanto la radiación y los cambios repentinos de temperatura. A medida que excavas más profundo, la temperatura aumenta. Entonces, con las herramientas y los recursos adecuados, la humanidad podría atrincherarse en búnkeres fortificados y sobrevivirían un par de años sin los rayos del Sol. ¿Por qué solo un par de años? Bueno, ¿recuerdas que dijimos que el Sol es el centro de gravedad de nuestro sistema solar? Sin él, la Tierra estaría a la deriva en busca de un nuevo centro de gravedad. Imagina nuestro planeta, a nuestro fiel satélite, la Luna, y a todos los otros planetas flotando en libertad en el espacio. Afortunadamente, nuestro confiable Sol sigue ahí, manteniéndonos abrigados y brillando para muchas más aventuras cósmicas por venir. Por lo tanto, estamos a salvo durante algunos miles de millones de años. Pero siempre es divertido imaginar escenarios imposibles. Así que mantente conectado para ver más videos de posibilidades locas. ¿Qué ocurre cuando una estrella se queda sin combustible? En primer lugar, paradójicamente crece hasta alcanzar 1.000.000 de veces su tamaño original. Verás, cuando el núcleo de una estrella se queda sin hidrógeno, comienza a contraerse bajo el peso de su propia gravedad. Pero algo de fusión de hidrógeno continúa en las capas superiores. Mientras el núcleo se contrae, se calienta. Esto hace que las capas superiores de la estrella también lo hagan y se expandan. Debido a eso, el radio de la estrella aumenta. A medida que ésta crece, engulle cualquier materia que encuentre a su paso, incluso sus propios planetas. Los astrónomos han observado estrellas justo antes o justo después de engullir planetas enteros, pero hasta hace poco nunca habían visto el proceso en sí. Científicos de distintas universidades han informado de que por primera vez en la historia han observado cómo una estrella se tragaba a un planeta. Y este trágico suceso no ocurrió en alguna galaxia lejana, sino en nuestra Vía Láctea, a unos 12.000 años luz de nosotros. Los astrónomos observaron un estallido de una estrella cuya masa es entre 0,8 y 1,5 veces la de nuestro Sol, cerca de la constelación de Aquila. En tan solo 10 días se volvió 100 veces más brillante de lo habitual y después se desvaneció rápidamente. Y lo que es aún más interesante, a este destello blanco y ardiente le siguió una señal más duradera y también más fría. Y esta combinación, amigo mío, solo podía significar una cosa: la estrella engulló un planeta cercano. ¿Cuál era?
Los astrónomos creen que podría haberse tratado de un mundo hirviente de 1 a 10 veces la masa de Júpiter. A estos también se les llama Júpiteres calientes. Son exoplanetas gigantes similares a Júpiter que tenemos en nuestro sistema solar, los cuales necesitan menos de 10 días para orbitar alrededor de sus estrellas. El planeta del que hablamos había estado girando gradualmente en espiral hacia la estrella hasta que fue arrastrado hacia su atmósfera y finalmente hacia el núcleo de la estrella que perecía. Este festín galáctico ocurrió entre 10.000 y 15.000 años atrás, cuando la estrella tenía unos 10.000 millones de años. Y dada su respetable edad, la deglución se produjo a la velocidad del rayo, de un solo golpe. Esto es muy diferente de otros Júpiteres calientes que fueron mordisqueados con bastante delicadeza por su estrella. Los astrónomos no están seguros de que haya otros planetas orbitando alrededor de esta estrella, quizá a una distancia más segura. Pero incluso si los hay, probablemente pasarán miles de años antes de que se conviertan en el plato principal o el postre de esta amiga. En cualquier caso, ahora que los astrónomos saben lo que deben buscar, van a estar atentos a más bocadillos cósmicos. Porque un día nuestro planeta, así como parte de nuestro sistema solar, correrá la misma suerte. Todo lo que nos rodea desaparecerá en un instante. Pero puedes relajarte y respirar tranquilo. Esto no ocurrirá hasta dentro de 5.000 millones de años. Será entonces cuando el Sol arderá y se expandirá tanto que se tragará los planetas interiores del sistema solar: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Si la gente consiguiera colonizar algún otro mundo para entonces, que debería estar al menos a 10.000 años luz de la Tierra, podría observar esta catástrofe. De repente el Sol se volvería mucho más brillante y expulsaría material al espacio. Se tragaría varios planetas, incluida la Tierra, antes de volver a ser lo que era. Pero las estrellas no son las únicas cosas del universo que se tragan otros objetos espaciales. Hay otro tipo de monstruos cósmicos que lo devoran todo, incluso la luz. ¿Adivinaste qué? Pues sí, hablo de los despiadados agujeros negros. Pero lo más interesante es que no solo devoran cosas, sino que también parecen escupirlas. No hace mucho los científicos descubrieron que el agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, parecía estar goteando. ¿Por qué? Porque podría significar que este agujero negro llamado Sagitario A, cuya masa es 4,1 millones de veces la de nuestro Sol, no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo, y esta fuga podría ser el hipo del agujero al tragar nubes de gas. Durante la investigación, el equipo de astrónomos utilizó el telescopio espacial Hubble. Esto los ayudó a detectar un chorro que parecía un soplete. Empujaba las nubes de hidrógeno del centro de nuestra galaxia. El chorro parecía escupir gas como una manguera dirigida hacia un montón de arena. Esto ocurre a menudo alrededor de agujeros negros activos, rodeados por el material atraído hacia ellos por su inmensa atracción gravitatoria. Parte de este se introduce en el agujero negro, pero una pequeña porción es arrastrada hacia el exterior por potentes campos magnéticos. La investigación sugiere que cuando una nube gigante de gas se acerca demasiado a nuestro agujero negro supermasivo, se la traga, y entonces el agujero eructa mini chorros de materia. Las burbujas de Fermi podrían ser el resultado de los eructos que se producen hace entre 2 y 4 millones de años. Pero recientemente los científicos han descubierto otra burbuja gigante y brillante de gas caliente. Está alineada con el chorro que se extiende 35 años luz o más desde el agujero negro supermasivo. Los astrónomos sospechan que el chorro podría haber chocado con esta burbuja de gas y haberla inflado. Ahora te diré algo más espeluznante. Parece que hay agujeros negros que podrían estar comiéndose unos a otros. Bueno, algo así. En realidad están tratando de compartir su comida en este momento, pero quién sabe lo que pasará en un futuro próximo. Ahora déjame entrar en detalles. Los astrónomos han descubierto 2 agujeros negros supermasivos con el material cósmico de 2 galaxias en fusión en el espacio lejano. Estos gigantes han sido localizados con la ayuda del conjunto de telescopios Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, también conocido como ALMA. Estos se encuentran en el desierto de Atacama, al norte de Chile. Los científicos los utilizaron originalmente para observar 2 galaxias en fusión situadas a unos 500 millones de años luz de la Tierra.
Los científicos también han observado que dos gigantescos agujeros negros crecían uno junto al otro no muy lejos del centro de la galaxia que se está fusionando, UGC 4211. Al parecer, estos agujeros negros se cruzaron cuando sus galaxias anfitrionas colisionaron. Uno de ellos tiene unos 200 millones de veces la masa de nuestro Sol, y el otro es un poco más pequeño, unos 125 millones de veces la masa de nuestra estrella. Aunque no son visibles directamente, los agujeros negros están rodeados de brillantes cúmulos de gas caliente y estrellas. Todo ello ha sido atraído por la fuerza gravitatoria de los agujeros negros. Pasará el tiempo y estos empezarán a girar unos alrededor de otros, y al final colisionarán, creando un único agujero negro, probablemente aún mayor. Los científicos han estado observando estos agujeros negros a través de múltiples longitudes de onda de luz y han llegado a la conclusión de que son algo únicos. Están situados lo más cerca el uno del otro que los astrónomos hayan visto jamás. La distancia entre ellos es de apenas 750 años luz, lo que, astronómicamente hablando, es la puerta de al lado. Y lo que es aún más emocionante, esta distancia está cerca del límite de lo que las tecnologías modernas pueden detectar. Curiosamente, este tipo de fusiones gigantescas son más típicas de las galaxias lejanas. Esto dificulta su observación por los telescopios terrestres, pero la sensibilidad de ALMA ayudó a los astrónomos a observar esas regiones brillantes y compactas donde la materia se arremolina alrededor de los agujeros negros. Imagina la sorpresa de los especialistas cuando, en lugar de un agujero negro, vieron dos, comiendo el polvo y el gas agitados por la fusión espacial masiva. Lo más importante de este descubrimiento es que puede significar que tales binarias de agujeros negros son probablemente mucho más comunes de lo que pensábamos. Y si estas parejas son tan comunes, podría facilitarnos el estudio de las ondas gravitacionales que se producen cuando los agujeros negros colisionan. Estas también se conocen como ondulaciones en el espacio-tiempo. Si hablamos de la pareja de agujeros negros descubierta recientemente, aún podrían tardar varios cientos de millones de años en chocar entre sí. Pero observando su comportamiento, los científicos pueden averiguar cuántos agujeros negros binarios a punto de chocar existen en el universo.